omisión, ya vamos a omisión. ¿Sí? Bien. Bueno. Vamos a ver las preguntas. No sé si es que alguien me las iba a leer o no, porque yo era el host hasta hace un ratito y estaba buscando una opción que claro, como ya no soy el host, ya no la puedo usar. Pero sí, como quieran, si es que me quieren leer las preguntas, los chicos de la HUB me dijeron que me las iban a leer. O comienzo yo, no sé, como quieran. A ver, bueno, voy a comenzar. En las preguntas que me mandaron, primero me preguntaron cuestiones vinculadas con la acción, me preguntaron qué es una reacción semiautomática. Y si la reacción semiautomática es causa de falta de acción, y me preguntan también qué son los actos reflejos. Bueno, los actos reflejos son respuestas involuntarias a estímulos externos. Eso es un acto reflejo, ¿sí? Es una respuesta involuntaria a un estímulo externo. Ese estímulo externo puede ser el dolor, por ejemplo, ¿sí? Respecto del acto reflejo, no existe voluntad cuando se lleva a cabo. Entonces, si hay un acto reflejo, no hay acción, ¿sí? Si hay un acto reflejo, no va a haber acción. Y eso es esencialmente un acto reflejo, ¿sí? Una respuesta involuntaria a un estímulo externo que puede ser el dolor, el susto, la sorpresa. Después preguntan por las reacciones semiautomáticas, que en realidad se denominan actos en cortocircuito o acciones automatizadas, que no son causales de exclusión de la acción, no se excluye la acción cuando estamos ante estas acciones en cortocircuito, sino que se entiende que en todo caso podrían ser materia de análisis en la culpabilidad para ver si es reprochable o no la conducta de quien sufrió ese cortocircuito. Una acción en cortocircuito, ejemplificaba Sigalupo, es la conducta del sujeto que cree ver un obstáculo en el camino, un sujeto que está conduciendo un automóvil y cree ver un obstáculo en el camino, entonces da un volantazo repentino para poder esquivar ese obstáculo, y producto de ese volantazo, bueno, termina causándole lesiones a su acompañante, por ejemplo. Bueno, ese es un supuesto de acción en cortocircuito, y no es un acto reflejo porque son conductas aprendidas, ¿sí? La conducción automovilística o andar en bicicleta son todas acciones que son aprendidas y que dependen de la reacción de cada sujeto. No hay no existe falta de conciencia en esos casos. Entonces, las acciones automatizadas o los actos en cortocircuito no son exclusiones, no representan causas de exclusión de la acción. En todo caso, hay que ver en la culpabilidad si es reprochable o no la conducta, pero en general las reacciones semiautomáticas, como son reacciones aprendidas, como dije recién, sí, son conductas que uno aprende con el tiempo y que también dependen de cada uno, es decir, hay personas que reaccionan de manera distinta ante cada una de esas situaciones, entonces por eso no es una causa de exclusión de la acción. Bueno, después me preguntan, ¿qué es el actio libera in causa? Y también lo voy a vincular con lo que me preguntaron recién en el chat de la omisio libera in causa. Bueno, la la actio libera in causa, al igual que la omisio libera in causa, son supuestos donde el autor, el propio sujeto, con una conducta previa, se colocó en situación de falta de acción. Por ejemplo, una persona que sale a manejar, que sale a conducir su automóvil con muy pocas horas de sueño, por ejemplo, ¿sí? Y se queda dormida en el trayecto, y al quedarse dormido en el volante termina atropellando a un ciclista y le causa la muerte a ese ciclista. Bueno, ustedes, como hoy les dije, la acción se excluye cuando hay un estado de inconsciencia absoluta.
Si se excluye con un acto de inconsciencia absoluta, ustedes van a decir, bueno, pero si el sujeto se quedó dormido al volante, entonces acá no hay acción, no hay más nada que seguir analizando, pero eso sería un razonamiento erróneo, porque hay que analizar la conducta previa. Y en eso consiste la técnica del actio libera in causa, ¿sí? Hacer el análisis, remitir el análisis a una conducta anterior. ¿Cuál es la conducta anterior que tenemos que analizar acá? El haber salido a manejar con pocas horas de sueño. Esa es la conducta que hay que analizar en el caso concreto. ¿Por qué? Porque la conducta que él pudo evitar es salir a manejar con pocas horas de sueño. Esa es la conducta evitable. Siempre que hablamos de una acción, tenemos que remitirnos a una conducta que haya sido evitable, que se haya podido evitar. Y él pudo evitar salir a manejar con pocas horas de sueño, y esa va a ser la acción, ¿sí? Esa va a ser la acción que vamos a analizar. Ese procedimiento se llama actio libera in causa. Cuando el propio sujeto, con una conducta previa, se colocó a sí mismo en una situación de falta de acción o de falta de culpabilidad también, ¿sí? Lo que me preguntaron en el chat de la omisio libera in causa es igual, pero para la omisión, ¿sí? Por ejemplo, el supuesto del guardabarreras, que son los sujetos que tienen bueno, dar paso, digamos, a los trenes, tienen que levantar la barrera. Eso hoy en día ya no existe más, se hace automáticamente, pero bueno, cuando existían los guardabarreras, si el sujeto estaba encargado de liberar esas barreras para que los trenes puedan pasar, se coloca en situación de falta de acción para omitir, por ejemplo, se embriaga, toma mucho alcohol y se queda dormido, y al quedarse dormido, por supuesto, no va a poder levantar la barrera para que el tren pase, y si después el tren sufre un accidente, por supuesto que tendríamos que pensar en la responsabilidad del guardabarreras por omisión. Omisión porque en realidad él no causó el accidente, la omisión no causa. Él no causó el accidente por medio de una conducta activa, pero omitió levantar las barreras cuando tenía que haberlo hecho. Así que en ese caso vamos a estar ante un supuesto de omisio libera in causa, es decir, que va a haber acción, sí va a haber conducta. La conducta que vamos a analizar es haberse incapacitado para levantar las barreras. Eso implica actio libera in causa, omisio libera in causa, que es lo que me preguntaron, ¿sí? Todos supuestos donde analizamos una conducta previa del sujeto, y en esa conducta previa es que vamos a encontrar la imputación, ¿sí? La conducta que vamos a imputar es la conducta anterior. Bien, después me preguntaron, sigo con las preguntas, ¿qué son los elementos subjetivos distintos del dolo? Bueno, hoy en la tipicidad subjetiva dijimos que una conducta puede ser imputada a título de dolo o a título de culpa, nada más, no existe otra posibilidad. Sin embargo, existen algunos tipos penales en la parte especial que requieren determinados elementos subjetivos particulares, ¿sí? Que exceden al dolo, porque el dolo es solamente saber lo que se hace. Dolo es simplemente representarse los elementos del tipo penal. Eso es todo lo que quiere decir dolo, ¿sí? No hay otra cosa en el dolo. Y sí existen otros, como dije, otros elementos diferentes. Por ejemplo, si ustedes tienen su código penal por ahí a mano, yo no tengo el mío, pero ustedes pueden leer el artículo 80, inciso tercero, donde van a encontrar que ahí hay un homicidio agravado. El artículo 80, inciso tercero dice, bueno, se encontraba prisión o reclusión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto por el artículo 52, al que matare, y el inciso 3 dice, por precio o promesa remuneratoria. Bueno, esa expresión, por precio o promesa remuneratoria, es un elemento subjetivo distinto del dolo. Es un móvil que perseguía el autor, es un motivo determinante del homicidio, es decir, que el autor no solamente sabía que mataba, sino que además mataba por precio, ¿sí? No solamente sabía que mataba, y eso es obrar con dolo, como dijimos recién, saber lo que se hace es igual a dolo nada más. Y además agregamos en ese caso un elemento subjetivo especial, un elemento subjetivo distinto al dolo, que sería matar para lograr esa ventaja económica, que es una remuneración en ese caso. Sí, bueno, mal dicha remuneración, porque no es legal, por supuesto, un pacto así es un pacto ilícito,
pero en definitiva eso es un elemento subjetivo distinto al dolo, ¿sí? Ciertos delitos exigen elementos subjetivos especiales, no todos los delitos los van a exigir, solamente algunos que se ven más en la parte especial, eso se suele profundizar en los cursos de Derecho Penal 2, pero en principio sepan que existen tipos penales que van a exigir otros elementos subjetivos especiales, como el precio, promesa remuneratoria, la codicia, el ánimo de lucro, también son supuestos de elementos subjetivos especiales distintos al dolo. Bien, otra particularidad que tienen esos elementos subjetivos especiales es que no es necesario que se plasmen en la realidad, no es necesario que efectivamente ocurran, basta con que estén presentes en la subjetividad del autor. Por ejemplo, si una persona me promete 10.000 pesos, si yo mato a alguien, ¿sí? Una persona me dice, bueno, Jorge, si matás a fulanito, yo te voy a pagar 10.000 pesos. Muy poco igual, ¿eh? Hay que ir actualizando ese monto, pero vamos a suponer que me dice 1.000.000 de pesos. Bueno, está bien. Yo voy y mato a la persona que me pidieron que maté. Y cuando voy a cobrar el dinero, cuando le voy a pedir al que me mandó, al instigador, vamos a decirle para hablar técnicamente, y el instigador me dice, no, mira Jorge, la verdad es que no te voy a pagar nada, te engañé, no tenía pensado pagarte, si querés denunciarme por estafa. Bueno, de todas maneras, allí se configura para mí el artículo 80, inciso 3. Yo de todas maneras cometí un homicidio agravado por precio o promesa remuneratoria. ¿Por qué? Porque eso no es necesario que se plasme en la realidad. No hace falta que efectivamente me paguen, concretamente, eso es lo que quiero decir, ¿sí? Bastaría con que el autor, es decir, yo en este caso, haya obrado con ese elemento subjetivo especial en mi subjetividad, ¿sí? Y yo en mi subjetividad maté para cobrar el precio y alcanza con eso. Entonces, eso es una característica importante que tienen que tener en cuenta respecto de los elementos subjetivos distintos del dolo. Basta con que estén en la mente del autor, no hace falta que se realicen en la realidad, no hace falta que se materialicen en la realidad. Después me preguntan en qué consiste la legítima defensa. Bueno, la legítima defensa hoy dijimos que es un permiso legal, dijimos que es una causa de justificación, que tiene sus requisitos, que tiene sus elementos. Están esos elementos en el artículo 34 en dos incisos, el inciso 6 y el inciso 7. En nuestro Código Penal, la legítima defensa tiene una clasificación, existen tres formas de legítima defensa, tres clases de legítima defensa, que son la legítima defensa propia, la legítima defensa de terceros y la legítima defensa presunta o privilegiada. Cada una de estas formas de legítima defensa tiene sus exigencias, sí tiene sus exigencias, y ya las vamos a ver. A ver, ahora me preguntan, cuando se llega a la antijuridicidad y existe una necesidad justificada o legítima defensa, ¿es obligatorio analizar la culpabilidad? No, no solo que no es obligatorio, sino que está mal analizar la culpabilidad. Si ustedes justifican la conducta en la antijuridicidad, si ustedes dicen acá hay un estado de necesidad justificante, o acá hay una legítima defensa, entonces tienen que cortar ahí el análisis. Lo que habíamos dicho al principio de la clase, la teoría del delito es estratificada y además es sistemática. Entonces, si hay legítima defensa y se dan todos los elementos de la legítima defensa, ahí cortamos el análisis. No vamos a la culpabilidad. Ir a la culpabilidad está mal, ¿sí? No es una opción, ¿sí? No se puede ir a la culpabilidad. Lo mismo con el estado de necesidad justificante, ¿sí? Bueno, como decía, sigo tratando un poco el problema de la legítima defensa. Es un tema muy extenso, que no voy a poder desarrollar todos los elementos. De todas maneras, yo tengo un video, yo tengo un canal de YouTube también, donde tengo un video bastante extenso sobre legítima defensa. Lo pueden buscar en YouTube con mi nombre y les va a aparecer, dura bastante, ¿sí? Dura por lo menos 2 horas para analizar todos esos elementos, pero en general los elementos de la legítima defensa son una agresión ilegítima, la necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, y la falta de provocación suficiente. Eso para la legítima defensa propia, por lo menos, la primera forma de legítima defensa. Bien.
Ahora me preguntan cuál es la diferencia entre dolo eventual y culpa con representación. Bueno, volvemos atrás porque dolo eventual y culpa con representación son problemáticas de la tipicidad, no de la antijuridicidad. El dolo eventual es un supuesto donde el autor se representa el resultado, ¿sí? Él sabe que existe una probabilidad de que ocurra el resultado, pero sigue adelante igual con su conducta porque ese resultado le es indiferente. Y en la culpa con representación, el autor confía en que por sus particulares habilidades no se va a producir el resultado. Esa es una forma de distinguir dolo eventual y culpa con representación. Y otros autores las distinguen respecto del grado de conocimiento o el grado de representación que tiene el autor en el dolo y en la culpa. En el dolo, el autor tiene una representación concreta del resultado, y en la culpa el autor tiene una representación abstracta del resultado. Por ejemplo, una persona que sale a manejar su automóvil y que está muy apresurada por llegar al trabajo y comienza a exceder los límites de velocidad o comienza a violar normas de tránsito. Bueno, una persona que hace eso sabe en abstracto que puede causar un accidente y que pueden causarse lesiones, pero es una representación abstracta, no es una representación concreta. No sabe el sujeto que en la esquina de tal y tal calle va a atropellar a alguien y le va a causar la muerte. Eso no lo sabe. Entonces, si no sabe eso, no tiene dolo, no tiene una representación concreta del resultado. Después me preguntan si decir autor mediato y decir instigador no es lo mismo. No. Autor mediato e instigación son conceptos completamente distintos. El autor mediato es el que se vale de otra persona usándolo como instrumento, y el instigador es el que crea el dolo. ¿Sí? El instigador es el que hace nacer el dolo en cabeza del autor principal. En el ejemplo que yo di hoy, por ejemplo, el que me pagó o me promete que me va a pagar si yo mato a otro, ese es un instigador, porque hace nacer la decisión criminal, ¿sí? Me determina a mí a cometer un delito. En cambio, el autor mediato es un sujeto que utiliza a otro como instrumento para cometer el delito, ¿sí? Un ejemplo clásico de autoría mediata es el del empleado de correos a quien se le entrega una caja, y el empleado de correos tiene que entregar esa caja en un domicilio determinado, y por supuesto el empleado de correos no abre la caja para saber qué hay ahí adentro, porque no es de su incumbencia, no es su rol tampoco estar verificando eso. Y dentro del paquete había una bomba, ¿sí? Y el empleado de correos entrega el paquete a la persona a quien se lo habían enviado, y cuando la persona abre el paquete, la bomba estalla y termina muriendo la víctima. En ese caso, se utilizó a otra persona como instrumento, ¿sí? El cartero, el empleado de correos, como fuere, es el sujeto que actúa como autor mediato, ¿sí? Perdón, autor directo, perdón. El autor mediato es el que le dio el paquete con la bomba, ¿sí? Ese es el autor mediato, ¿sí? El que instrumentaliza a otro, ¿sí? Se utilizó a otro como instrumento. ¿Quién es el instrumento acá? El cartero, el empleado de correos, ¿sí? El remitente es el autor mediato, ¿sí? Él es el autor del homicidio. ¿Por qué es mediato y no directo? Porque él no fue el que llevó a cabo el delito de mano propia, sino que se sirvió de la conducta del cartero, que obró como instrumento. Por supuesto, el cartero no tiene responsabilidad penal. El cartero, por principio de confianza o por error de tipo, como sea que entendamos la conducta del cartero, la conducta de él es atípica. No, claro, el cartero no responde penalmente porque no sabe que estaba llevando una bomba. Por supuesto que si el cartero hubiera sabido que estaba llevando una bomba, o hubiera podido saberlo, en ese caso va a haber responsabilidad penal del cartero también, por supuesto. Podría explicar la omisión impropia culposa, diferencias con los tipos activos. Bueno, la omisión impropia culposa, en realidad en materia de omisión, los elementos de las omisiones impropias son 6. Son la situación típica generadora del deber de actuar, la realización de una conducta distinta a la debida, la posibilidad material de realizar la conducta,
la posición de garante, el resultado típico y el nexo de evitación son los 6 elementos de toda omisión impropia, tanto dolosa como culposa. Entonces, la omisión impropia culposa vendría a ser una forma de omisión impropia, por supuesto, solamente que es llevada a cabo con culpa o imprudencia, ¿sí? No con dolo. El autor no se representa concretamente los elementos, sino que tiene un error de tipo vencible, por ejemplo. La diferencia con los tipos activos en la omisión. La diferencia con los tipos activos es que consiste en que en el tipo activo hay relación de causalidad y en la omisión no hay relación de causalidad. ¿Qué quiere decir esto? A ver, vamos a trabajarlo con un ejemplo clásico del médico que eh, interviene quirúrgicamente a un paciente y que se olvida dentro del paciente una tijerita que le termina causando lesiones, ¿sí? al paciente. ¿Sí? Lo interviene, por ejemplo, de apendicitis. Tienen, por supuesto, que abrirlo, extirpar el apéndice, y en esa operación termina olvidándose de una tijera dentro del paciente. Bueno, ahí tenemos que ver si esa conducta es una conducta activa o es una conducta omisiva. El primero de los parámetros que tenemos que tener en cuenta es el nexo de causalidad. La omisión da causa, ¿sí? La omisión no tiene, no hay relación de causalidad en la omisión, ¿sí? Bueno, en, en los tipos activos sí existe una relación de causalidad, claramente. El tipo activo es el que por una cadena causal termina, por supuesto, desencadenando en un resultado. ¿Cómo sabemos si una conducta es causante o no de un resultado? Tenemos que hacer uso de la supresión mental hipotética. Entonces, en este caso tenemos que decir lo siguiente: si el médico no hubiera intervenido, si el médico no hubiera operado al paciente, él no hubiera sufrido esas lesiones que le causó la tijerita. Hasta ahí parece que es un tipo activo porque hay relación de causalidad. Pero además de la relación de causalidad, hay que hacer uso de un segundo criterio, que es el criterio de la imputación objetiva, y decir que si bien el médico fue causante, la operación obedece a un riesgo permitido. ¿Sí? Operar al paciente es un riesgo permitido porque él tenía que salvarle la vida, tenía que intervenir, porque de lo contrario el paciente se moría de apendicitis, digamos, ¿sí? O de peritonitis, como fuere. Entonces, esa conducta de operar, de intervenir quirúrgicamente, es una conducta atípica desde el punto de vista de la imputación objetiva. Es decir, al médico no le vas a imputar la acción de operar. Esa es una conducta activa del médico, pero no le vas a imputar la acción de operar, porque operar tenía que operar para salvar al paciente. Lo que le vas a imputar al médico es la omisión de haber sacado la tijerita de adentro del paciente. ¿Sí? Entonces, por eso, lo que acabo de explicar, el ejemplo del médico es una conducta culposa, pero es una conducta omisiva, ¿sí? No es una conducta activa. ¿Sí? Acá, en ese ejemplo, parece que es una conducta activa porque él fue el que operó, pero al operar estaba dentro del riesgo permitido. Entonces, no puede haber responsabilidad penal por acción, sí por omisión. En conclusión, lo que le vas a imputar al médico ahí no es haber operado, le vas a imputar haberse olvidado la tijerita y eso causó las lesiones. Profe, en los casos donde la conducta del autor está justificada por legítima defensa, pero él subjetivamente no se representa, ¿cómo se resolvería? Bueno, la pregunta de Maiten Cardoso nos dice qué ocurre cuando objetivamente se dan los elementos de una causa de justificación, pero en la realidad no se dan los elementos de la... Perdón, objetivamente se dan, pero subjetivamente el autor no lo sabe. Bien, el ejemplo sería el siguiente. Una persona arroja un ladrillo para romper una ventana, para causar un daño, de pura mala intención, no lo hace para salvar a nadie. Arroja esa piedra o ese ladrillo y rompe la ventana. Gracias a que se rompió la ventana, adentro de la casa había una fuga de gas y una persona estaba muriéndose porque estaba inhalando esos gases, y se termina salvando. Es decir, que el sujeto que arrojó la piedra terminó salvando a otro sin saberlo, ¿sí? No sabía que salvaba. Bueno, en esos casos, objetivamente están todos los elementos
de un estado de necesidad justificante, que es una causa de justificación. Esencialmente el estado de necesidad justificante consiste en causar un mal menor para evitar otro mayor. Acá se causa un mal menor, que es destruir la ventana, y se evita otro mayor, que es la muerte de una persona. Entonces, acá se dan en la realidad, objetivamente se dan los elementos, pero subjetivamente no, porque el sujeto no sabía que estaba salvando a alguien. Bueno, si ustedes pueden ver el cuadro que estoy proyectando, van a encontrarse con que las causas de justificación tienen un aspecto objetivo y un aspecto subjetivo. La mayoría de la doctrina diría que esa conducta no está justificada porque falta el aspecto subjetivo. Bueno, entonces, una primera solución dice esa conducta no está justificada, esa conducta es típica, antijurídica y además es culpable. Otra posición doctrinaria denominada objetivismo dice que alcanza con que en la realidad se presenten los elementos de la causa de justificación. Esa es la posición actual de Zaffaroni. Y en esa postura diría que la conducta está justificada porque es suficiente con que se ven en la realidad los elementos. Para esta posición denominada objetivista no hace falta que el autor sepa que obra justificadamente. Y por último existe una posición que hace una analogía in bonam partem con la tentativa y dicen, bueno, en este caso el daño se consumó porque él destruyó una ventana, pero como el resultado fue bueno, el resultado no es disvalioso, al igual que en la tentativa, porque en la tentativa también falta el resultado disvalioso, vamos a hacer una analogía in bonam partem. Analogía in bonam partem quiere decir que vamos a hacer como que es una tentativa. En la realidad no es una tentativa porque el vidrio se rompió, pero vamos a hacer como que es una tentativa para disminuir la pena, ¿sí? En nuestro Código Penal, en el artículo 44, la pena del delito se disminuye si ha quedado en grado de tentativa. Bueno, ahora voy a responder una pregunta que me hicieron sobre exceso en causas de justificación, ya que estoy hablando de las causas de justificación. Dicen, profe, ¿está bien decir que hacemos analogía en tomar al exceso en las causas de justificación como un error de prohibición indirecto vencible? Hacemos una analogía para que se impute ese delito como culposo más allá de ser doloso, tomando el artículo 35. Sí, está bien esa solución, Augusto Córdoba, es correcto lo que decís, no tengo nada que agregar, digamos, está bien, es eso. En todo caso, lo que puedo agregar es que Bacigalupo resuelve así los problemas de exceso. Para Bacigalupo es un exceso, un exceso en las causas de justificación es un error de previsión indirecto vencible, pero tengan cuidado con que no se imputa el delito culposo, ¿sí? Esta sí quiero aclarar, dice, hacemos una analogía para que se impute ese delito como culposo. No se imputa el delito como culposo, se imputa el delito doloso y se juzga con la pena del delito culposo para reducirla. Entonces, tengan cuidado con eso cuando hay un error de prohibición, cuando hay un exceso en las causas de justificación, no se imputa el delito culposo, se imputa el delito doloso, reducida la pena al culposo. Así es como hay que aplicarlo. Y eso me lleva a una pregunta, ¿se juzga como culposo? Sí, sí. Pero no es culposo el homicidio, eso hay que aclararlo siempre. Hoy también me preguntaron, esperen que busco las preguntas que se me perdieron. Me preguntaron cuáles son los requisitos de la culpabilidad y cuál es su contracara. Bueno, ya les digo. La culpabilidad, como última de las categorías de análisis de la teoría del delito, la reprochabilidad tiene tres condiciones. Es decir, hay tres supuestos, ¿sí? Tienen que haber tres elementos para que una conducta sea reprochable. Esos presupuestos son, primero, la capacidad psíquica de culpabilidad. Primero, para que exista culpabilidad, tiene que haber capacidad psíquica de culpabilidad. Segundo, el autor tiene que haber tenido un conocimiento potencial de la antijuridicidad. Y tercero, el autor tiene que haber obrado en un ámbito de autodeterminación. Son tres, entonces, los elementos de la culpabilidad. Repito, la capacidad psíquica de ser culpable, el conocimiento potencial de la antijuridicidad y, por último, el ámbito de autodeterminación del que tiene que haber gozado el sujeto. ¿Cuál es su contracara? Bueno, vamos a uno. El primero de los elementos que dije, capacidad psíquica de culpabilidad,
se neutraliza cuando hay inimputabilidad. Cuando el sujeto es inimputable, es decir, no es capaz de ser culpable. ¿Sí? El sujeto inimputable no tiene capacidad de culpabilidad. Segundo, conocimiento potencial de la antijuridicidad. La contracara es el error de prohibición, que puede ser directo o indirecto. Por último, el ámbito de autodeterminación se neutraliza cuando existe un estado de necesidad exculpante. Repito, entonces, los tres elementos que neutralizan la culpabilidad son la inimputabilidad, el error de prohibición invencible y el estado de necesidad exculpante. Son las causales que neutralizan la culpabilidad. Y ahora respondo, si hay un error sobre los presupuestos de las causas de justificación, ¿ese error es análogo al error de tipo? No. No, 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 no. Voy a hacer una aclaración en este sentido, porque también me preguntaron en las preguntitas que me mandaron por Facebook, por Instagram, perdón, me preguntaron qué pasa cuando hay un error. Leo la pregunta: ¿cómo se resuelven los casos en los cuales existe un error sobre los elementos objetivos de una causa de justificación? Bueno, para ese problema, cuando el autor cree estar ante una causa de justificación que objetivamente no está dada, si objetivamente no existen los elementos de la causa de justificación, pero el autor cree que sí. Por ejemplo, una persona que cree que está siendo asaltada cuando en realidad es una broma. Si un amigo quiere hacerle una broma a otro y se disfraza, se pone un pasamontañas, se compra un cuchillo de juguete y amenaza a un amigo, ¿sí? Y le hace creer que lo está asaltando, y este amigo reacciona y le da una paliza pensando que era un ladrón que lo quería asaltar. Bueno, ¿cómo se resuelve este caso? Bueno, para la resolución de este caso existen distintas doctrinas. Vamos a ver dos soluciones que son esencialmente las que hoy en día existen. La teoría de la teoría de la culpabilidad estricta dice que esos casos tienen que resolverse como error de prohibición, ¿sí? Entonces, el error sobre los presupuestos de una causa de justificación, para la teoría de la culpabilidad estricta, ¿sí? Esos son de error de prohibición indirecto. El error de prohibición indirecto tiene el efecto de disminuir o excluir la culpabilidad según sea vencible o invencible. El error de prohibición solamente excluye la culpabilidad, y digo culpabilidad, no culpa, ojo con eso, solamente excluye la culpabilidad cuando es invencible. Si el error de prohibición fuera vencible, entonces solamente se va a disminuir la culpabilidad. La teoría de la culpabilidad limitada es la que hace esa analogía con el error de tipo, respondiendo a la pregunta que me están haciendo en el chat. ¿Sí? Solamente la teoría de la culpabilidad limitada es la que dice, vamos a hacer una analogía con el error de tipo y va a tener el efecto de excluir el dolo. Porque existen, en materia de error, en la teoría del delito, existen por lo menos dos clases de error que son los más importantes: el error de tipo y el error de prohibición. El único error que excluye el dolo es el error de tipo. Solamente el error de tipo tiene un efecto sobre el dolo. El error de prohibición no tiene ningún efecto sobre el dolo ni sobre la culpa tampoco. El error de tipo excluye el dolo, y si además fuera invencible también excluye la culpa. El error de tipo vencible deja abierta la posibilidad de imputar el comportamiento a título de culpa, en la medida en que exista el tipo culposo, por supuesto también, porque en materia de tipos culposos recuerden que nuestra legislación ha adoptado el sistema de numerus clausus. No todos los delitos tienen contracara culposa. Y el error de prohibición vencible disminuye la culpabilidad y perdón, no sé si lo dije bien, lo repito. El error de prohibición vencible disminuye la culpabilidad y el error de prohibición invencible excluye la culpabilidad. Bien. Eso es muy importante que lo tengan en claro en cualquier examen de derecho penal. No confundir error de tipo con error de prohibición. El error de tipo va a tipicidad subjetiva, el error de prohibición va a la culpabilidad. Bien, bueno. Esas han sido las preguntas. Esperen que me faltó una un poquito más arriba y ya la contesto. De todas formas,
quiero aclarar que por ahí, yo por una cuestión de tiempo hoy no puedo responder en profundidad muchas de las cosas que me preguntan, pero pueden ir a mi canal de YouTube donde van a encontrar videos de distintos temas. Lo que me preguntaron hoy está prácticamente todo en video en ese canal. A ver, ¿en qué momento se corta el análisis? Preguntaron hoy. Aparte de las cuestiones de acción y el error de tipo imprudente, quiero saber si llega hasta ahí o va hasta la culpabilidad. A ver, ¿cómo saber cuándo se corta el análisis? ¿Y cómo saber cuándo seguir? Esa es una pregunta que me hacen muy a menudo. Bueno, les voy a dar una táctica que a lo mejor les puede servir. La forma... me preguntan si podemos resolver algún caso con la teoría del delito. Yo creo que no es conveniente hacerlo ahora porque no sé el nivel de conocimiento que tiene cada uno de ustedes, no sé qué caso plantear, así que me parece que para resolución de casos podemos hacer otro encuentro distinto. Hoy no tengo un caso puntual preparado y tengo muchos, tengo 60 personas por lo menos en el Zoom, entonces no sé hasta qué punto han desarrollado la teoría y no sé en qué estadio del estudio de la materia están, así que por eso quiero limitarme a cuestiones más genéticas en la clase de hoy. Bien. Bueno, si me piden que analice la acción en forma positiva de un caso de omisión, ¿cómo se analizaría? Pregunta Sorba. Es que en la omisión no sé si hay una forma de analizar. A ver, en la acción es algo común a tanto la acción como la omisión, vos lo analizás de la misma manera. ¿Qué quiere decir que las causas de exclusión de la acción son las mismas, tanto para la acción como para la omisión? Entonces, si el sujeto estaba en coma, si el sujeto estaba dormido, y por ese motivo omite salvar a otro que se estaba ahogando, entonces vos tenés que decir que ahí hay un estado de inconsciencia absoluta. Eso es lo que va a pasar. No, ni siquiera va a haber conducta. Entonces, por eso es que analizar una acción en forma positiva en una omisión. La verdad es que se me complica un poquito no entiendo muy bien la pregunta. Claro, pero si en el caso dice que el autor no realizó la acción, ¿cómo se escribiría en forma positiva? Es decir, un médico que no brinda el auxilio a un paciente. Vos te referís a cuando sí hay acción, digamos, y tendrías que decir simplemente que no hay ninguna causal que excluya la acción. Es una fórmula común, no sé si es que es así, lo que me preguntas. Decir que el médico no tenía ninguna causal de exclusión de la acción. ¿Sí? Respecto del médico no existía ninguna causal que excluya la acción, y por eso vamos a seguir adelante a la tipicidad. Eso es un poquito... Y de paso, bueno, propongo alguna fórmula de redacción. Hoy me preguntaron si podíamos resolver un caso. Como no tengo un caso a mano o no puedo saber qué tanto saben de teoría del delito por el momento, ustedes en la acción tienen que decir concretamente acá, no hay acción porque hay fuerza física irresistible, por ejemplo. ¿Sí? O acá sí hay acción porque no están presentes ninguna de las causales de exclusión de la acción. ¿Sí? Bien. Bueno, bien, creo que ahí hemos resuelto. ¿Qué pasa si dos acciones son causa del mismo resultado? Dos sujetos disparan una flecha cada uno y ambas impactan al mismo tiempo en órganos vitales de un sujeto, el sujeto muere. Bueno, en ese caso, dependiendo de lo que sepa cada uno de ellos, le podrías imputar el resultado a ambos. Es un supuesto de autoría paralela lo que estás planteando, se llama así autoría paralela, cuando ambos llevan a cabo la acción típica si ninguno sabe que el otro dispara, es un supuesto de autoría paralela. Así que en esos casos se analiza la autoría de cada uno por separado. No habría mayores inconvenientes. Si a cada uno le imputarías el resultado en la medida en que se sepa, ¿sí? En que se pueda determinar que cada una de las causas, ¿sí? Que cada uno de los venenos han sido determinantes para causar la muerte. ¿Sí? Si vos comprobaras, por ejemplo, que el flechazo que causó la muerte fue solamente el flechazo A,
y el flechazo B no, o no tenía potencialidad tampoco para causar la muerte, más allá de impactar en un órgano vital, entonces ahí le imputa solamente el resultado a uno de ellos. ¿Sí? Bueno, en el caso que me plantean, Apolinario es un afamado médico psiquiatra, utiliza la hipnosis como método para tratar a sus pacientes, hipnotiza a Salvador, que además es una persona de temperamento muy débil, y le ordena que sustraiga un computador. Salvador en estado de hipnosis, bueno, ese es un supuesto de autoría directa, porque si se vale de una persona que está hipnotizada, en realidad no es autoría inmediata, es una persona que no obra, ¿sí? Es como valerse de un mono. Hay una novela muy famosa donde los crímenes se cometían a través de un animal. Bien. Bueno. Bien, creo que con eso hemos terminado el análisis genérico de los elementos, y digo genérico porque, como dije hoy anteriormente, es muy difícil en una sola charla de una hora y media, y aunque dure 4 horas, es imposible agotar todas las cuestiones de teoría de delito. Es una cuestión muy extensa, muy compleja, que además requiere mucha lectura, así que en otro momento podríamos hacer otra vinculada con la resolución de casos más adelante, pero por hoy creo que estamos con esas preguntas. Y bueno, en general, las recomendaciones que les di, ténganlas en cuenta. También les sugiero que por ahí, si están interesados, accedan a mi canal de YouTube. Ahí van a encontrar también varias explicaciones más profundizadas, porque acá, como dije, tengo un tiempo más acotado para las explicaciones. Ahora, Profe, sí. bueno, primeramente me quiero disculpar porque teníamos preparado una presentación al comienzo y también las preguntas y respuestas que teníamos anotadas, y hubo un problema técnico el cual no podía hablar, pero No te nada preocupes, más no hay problema. quiero agradecerle de parte de todos mis compañeros y compañeras de la agrupación por siempre estar presente y predispuesto para nosotros y para todos y todas las estudiantes. Nada más eso. No sé si tienen alguna duda, ya escribieron todas en el chat y ya puedo leer por suerte, y nada más eso. Nuevamente gracias. No, por favor, no. No se disculpen. Además, mejor que no me presenten porque tengo ansiedad en ese sentido. No me gustan las presentaciones. Así que está bien, perfecto. Perfecto igual, no pasa nada. Eh, Dale. y otra recomendación que les quiero hacer, bueno, como soy profesor de penal, sé un poco cómo los profes evaluamos y qué son los temas más frecuentes. Les cuento un poco lo que solemos evaluar para que ustedes lo tomen como una guía de los temas más importantes. No quiere decir que no estudien el resto, por favor, porque después los profesores los matan y me van a culpar a mí. Pero en general, los temas más sobresalientes del derecho penal son la imputación objetiva, la diferencia entre error de tipo y error de prohibición es un tema muy frecuente también, el exceso en las causas de justificación, son temas muy recurrentes, muy frecuentes en los exámenes, ¿sí? Es muy importante que tengan presentes los elementos de todas las causas de justificación, la teoría de la imputación objetiva, son todos temas muy centrales. También dolo, temas de dolo y culpa, acá hay dolo, acá hay culpa, son todos temas muy importantes. Así que esa es como mi recomendación para los que están cursando, y los que van a rendir libre, bueno, otros sistemas, así que ahí ya no me meto. Pero bueno, les agradezco a los chicos de la JUP que me hayan convocado a mí, habiendo tantos profesores de Derecho Penal también en esta facultad, que son brillantes, que me convoquen a mí, está muy bueno. Así que les deseo éxitos a todos los que estén próximos a rendir, y nos veremos seguramente en alguna otra oportunidad, nos veremos en algún otro encuentro. Así que los dejo, y gracias por la atención y por estar ahí.